Este episodio de Jesús en Nazaret está largamente relatado en San Lucas. Aquí en el Evangelio según San Marcos es más breve. Nos vamos a detener en algunas cosas que especialmente subraya San Marcos. Se admiraban. Acá aparece repetidas veces el tema de la admiración. Las muchedumbres, se admiraban. ¿De dónde le viene esta sabiduría? La sabiduría que le ha sido dada. La sabiduría ha sido dada por el Padre, por la Trinidad toda, a Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Ha sido dada, en voz pasiva, pasivo divino se llama, el agente es Dios. La sabiduría y literalmente las fuerzas, significando por supuesto milagros. Los milagros se llamaban antiguamente virtudes, fuerzas. Sabiduría en la inteligencia, fuerzas, virtudes en la voluntad. Se transformaban en milagros. Milagros, fuerzas, a través de sus manos, decía la gente. ¿No es acaso este el carpintero, tecton, literalmente en griego, como fue escrito el Evangelio? Tecton significa el artesano, especialmente el artesano de las maderas, pero no solamente el que hace las casas, las habitaciones, los techos, los recintos de una casa. También se llamaba a veces tecton a los médicos. O sea, aquel que tenía manos privilegiadas para las artes plásticas, se trabajan con la mano. Por supuesto, los padres de la Iglesia ven detrás de esta frase el tecton, el artesano, el hacedor. Hacedor también significa, el hacedor del cielo y de la tierra, no cabe duda, es el verbo de Dios que hizo cielo, tierra, todas nuestras casas y la casa especialmente de su pueblo santo. ¿No es este el Hijo de María? Sus hermanos y sus hermanas viven entre nosotros. Hermano o hermana en la Sagrada Escritura significa pariente. Abraham y Lot dicen, no haya peleas entre nosotros porque somos hermanos. Y eran tío y sobrino, somos parientes, cercanos en la carne. Y se escandalizaban en él. Escandalizar significa en griego, encontraban un obstáculo. Tenían un obstáculo para verlo a Cristo, para reconocerlo. Estas son las palabras de la gente entonces. ¿De dónde? ¿De dónde? Del Padre, quiere decir, ¿no? Esa es la pregunta que no saben responder. ¿De dónde esta sabiduría y estas virtudes, estos milagros? Ahora entonces las palabras de Jesús. En verdad os digo que todo profeta es deshonrado en su patria, entre su pueblo, entre los suyos, despreciado, deshonrado. Ya había pasado con los profetas del Antiguo Testamento, ahora pasa con el Rey de los profetas, Cristo Jesús. Y no pudo hacer allí ningún milagro, leímos recién. Literalmente en el idioma antiguo, no pudo hacer ninguna virtud, ninguna dinamis, ninguna virtud. La gente había dicho, ¿qué son estas virtudes, estos milagros? No puede hacer milagros. Los habían visto en otras partes, ahora no los ven. Y se admiraban y quedaban pasmados, sorprendidos, los muchos que lo oían. Pero no los pudo curar Cristo Jesús a causa de su incredulidad. Apistía se dice en griego, sin fe, de su incredulidad, de su condición sin fe.
¿Cómo es posible entonces? ¿Cómo es posible que aquel que es absolutamente dinamis, todopoderoso, pantodínamos, no pueda hacer dinamis en su pueblo? El que tiene toda la potencia no pueda desplegar su potencia en su patria. La razón es la siguiente. La razón es la siguiente. No es porque Cristo no tuviera en sí la potencia, la dinamis, sino que por ellos no tenían fe. Para los milagros, dice el gran padre de la Iglesia de Dios, Teofilacto, padre oriental poco antes de Santo Tomás de Aquino, para los milagros, al hacer los milagros, hacen falta dos cosas, y esto nos interesa supremamente, porque con frecuencia le pedimos a Dios milagros en nuestras vidas. Para que haya milagros hace falta dos cosas, dice: la fuerza, la virtud, en el que obra, que es Cristo Jesús, virtus operantis, y fe en el que recibe el regalo, el que recibe el don, fides recipientium. Virtud poderosa, dinamis, fuerza poderosísima, ciertamente infinita, todopoderosa, en el que obra, pero fe en el que recibe el milagro. Y esta fe en el que recibe también es gracia de Dios, no es mérito nuestro, pero la podemos rechazar. El mal, el pecado sí se atribuye a nosotros. Cristo Jesús fue a su patria Nazaret y no ignoraba, porque él sabía todo, no ignoraba que iba a ser rechazado. Esto es un símbolo de la encarnación. Vino a la tierra, se hizo hombre verdadero, tomó carne, verdadero hombre, sabiendo que iba a ser crucificado. Es una constante en Cristo Jesús. No tiene miedo al rechazo de unos pocos con tal de ganar a los muchos suyos que él creó en la tierra, creando la fe en sus corazones. Es obra de Dios, la fe es una virtud infusa, hay que pedirla todos los días. Pero, continúa el mismo Padre, muchas veces los que tienen corazón impuro, aunque estén viendo cosas maravillosas y oyendo sabiduría admirable, la interpretan mal, la interpretan para lo peor y blasfeman, ignoran. En cambio otros, bien dispuestos, ciertamente por don divino, bien dispuestos, interpretan bien, para bien, lo que oyen, lo que ven. Entonces estos contemporáneos de Cristo, estos encontraron obstáculo para reconocerlo. Dice Beda el Venerable, este escándalo, este obstáculo, este error de los judíos es nuestra salvación. Una cosa triste se transforma en fuente de gozo. Es nuestra salvación y la condenación de todos los herejes de la historia que imitaron el error de los judíos. Y sin embargo sanó a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos, y esto es de gran consuelo para nosotros. En Nazaret Jesús fue despreciado, ignorado, deshonrado. No creyeron en él los que lo conocían desde niño, pero a unos pocos enfermos, esos somos nosotros, esos pocos enfermos de buen corazón, a esos pocos, salvo a unos pocos enfermos, los curó imponiéndoles las manos. Observen el gesto cercano, lleno de amor de Cristo Jesús, les impone las manos. ¿Qué habrá sido eso? La imposición de manos del Hijo de Dios, Hijo del hombre. A esos pocos los curó. Nosotros debemos ser de esos pocos. Incluso en los lugares, en las civilizaciones apóstatas que rechazan a Cristo, hay siempre unos pocos que lo reciben, que lo aman y que son curados, porque reconocen que tienen necesidad del médico.
Así es entonces. Cristo Jesús también se asombra. Con esto concluimos. Hemos visto el asombro entre la gente de Nazaret al ver su sabiduría enorme y los milagros, las virtudes, estas dinamis que él hacía. Sin embargo, a pesar de estar admirados, no creyeron. La admiración no sirvió para nada a causa del corazón impuro y despreciativo. Ahora es Cristo el que se admira de su falta de fe. Cristo es verdadero hombre y muestra también sus pasiones. Es una admiración con nostalgia, con tristeza, esta de Cristo Jesús, porque no puede, como quien se sorprende al ver la incredulidad, la pertinacia en el negar de los que le eran cercanos según la carne. Pidámosle entonces que nos conceda la gracia en esta tierra y la gloria, la visión de su rostro en la vida eterna. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.